Buenas tardes. El día de hoy presentamos la actividad respectiva a la fase 4, las formas de la interacción social, presentado por Carolina Cangrejo Beltrán y María del Rosario Martínez. Hacemos parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el curso Corrientes de Pensamiento Sociológico. Para entrar en contexto respecto de la interacción social y bajo los conceptos de los sociólogos Erving Goffman y Jeffrey Alexander, en el que se plantean comportamientos teóricos que coinciden con lo expuesto en la serie de La Casa de Papel, que fue la que elegimos para hacer como la relación o la comparación. Pues es una serie de Netflix, ya que esta serie se enfoca en los comportamientos individuales en un escenario de interacción social específico y consigo se manifiestan las diferentes configuraciones sociales de los individuos en el marco pues de su esencia cultural dentro de sus acciones y también dentro de sus comportamientos colectivos. Para dar inicio, empezamos como de alguna manera desglosando cada uno de los conceptos y relacionándolos con base a la serie o al desarrollo también de la misma serie. En la parte de la definición de la situación, nuestro primer concepto se refiere al lugar y al contexto en el que el individuo se mueve y lo que pasa a su alrededor y en cómo se comporta justo en ese estudio. Para contextualizarnos dentro de la serie, pues aquí hablamos de escenarios 1, que sería como en la casa donde se planea el robo, específicamente la Fábrica Nacional de la Moneda de Timbre, que es donde se realiza el robo, y el lugar donde en estos momentos el profesor, que es como de los personajes principales, monitorea todo lo que está pasando dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, estamos planteando como tres escenarios diferentes, pero donde de alguna manera converge una misma finalidad. Cabe resaltar que las situaciones sociales son el lugar o contexto de cómo yo respondo ante una situación. La información que dan los otros es fundamental para definir ese momento y permite el movimiento, además que se definen por un control de normas de convivencia. Fachada es lo que ya se tiene en cuenta en el contexto específico de las rutinas que se presentan en las diferentes situaciones donde abarca los elementos de medio y donde se incluyen varios componentes como la apariencia o los modales que son físicos del actor, modificando la actuación para acomodarla a las expectativas de la sociedad. La fachada entonces es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación. El segundo concepto que tratamos es la fachada. La fachada se compone de una serie de rutinas de acuerdo y conforme a un entorno o un espacio. Claramente, en la serie, cuando se encuentran todos los personajes principales, em, tienen un espacio, una casa donde ellos planean todo el robo y pues dentro de ese espacio se planean una serie y un montón de, de, de cosas de las que van a hacer dentro de la misma em, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces ahí es un espacio, es un entorno dado para que puedan planear todo esto. Sigo considerando que, que digamos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre va a ser otro espacio también en el que ahí mismo se generarán diversas rutinas, porque pues este robo no está planeado ni siquiera para ser de horas, es un robo de 5 días, en el que debe haber una metodología y algo muy organizado, porque obviamente muchas cosas pueden salir mal. La fachada tiene dos elementos importantes, que es el medio y la fachada personal.
El medio es justamente ese espacio donde se lleva toda la actuación. em, Son escenarios que brindan como todo ese espacio para que se lleve a cabo esa actuación. Y la fachada personal son todos los elementos que posee el actor. Entonces, en este caso, son muchos los elementos que utilizan, justamente porque planear un robo implica eh, tener muchas cosas a la mano y disponer de muchos elementos. Entonces, cuando hablamos de elementos, son elementos de comunicación, elementos pues como armas también, em, maquetas de cómo está, digamos, diseñada y construida la fábrica para saber por dónde entrar, por dónde salir. em, digamos, es todo eso todas esas herramientas que se facilitan para que lleve finalmente el objetivo, en este caso el robo, a llegar como a una meta o a lo que quieren lograr, que es pues sacar eh, pues toda la plata que se encuentra en ese lugar. Idealización. Se viene relacionando con la actuación y a partir de las rutinas de cómo actúa el personaje, como su imagen o la representación de alguien. Y es una tendencia de los actuantes a ofrecer a sus observadores una impresión idealizada, identificando cómo se manejan las personas. Cuando se habla del concepto de idealización, de acuerdo al rol, se crea una idea, una imagen de cómo debe actuar y cómo es el comportamiento del actor. Entonces aquí es donde juega como ese papel importante de personajes como de la vida cotidiana que llevan aparentemente una vida normal. Vamos de pronto a enfocarnos un poco al personaje del profesor, porque pues digamos los otros personajes ya tenían como antecedentes. Entonces, pues obviamente, digamos que esos antecedentes sirven para que estén dentro de este robo, porque saben manejar muchas cosas, aunque cada uno de ellos lleva como una vida, eh, digamos, familiar y de trabajo, pero digamos que con una máscara donde se encubre, eh, digamos, personas digamos, muy preparadas para realizar robos. En este caso, el profesor, el docente es alguien que pasa de alguna manera desapercibido, eh, que digamos hasta su momento ejerce su profesión como docente, pero, y que todo el mundo lo ve como un docente, pero en realidad la planeación de él, de acuerdo a este robo, pues es muy diferente a lo que se muestra. Sí, claro, puede mostrar esa faceta de un hombre muy inteligente, muy hábil para cranear todo esto, pero que al final, digamos que no tiene un objetivo como muy correcto. Entonces, digamos que dentro de nuestra cabeza está como el docente es esta persona, digamos que nos da unas pautas y nos da un ejemplo. Entonces, idealizamos de alguna manera estas personas de acuerdo a su rol, pero no siempre somos o es lo que parece en realidad. Las representaciones colectivas son los mundos sociales, físicos, naturales y cosmológicos, como los mitos, las leyendas, en los que viven los autores en determinado lugar, siendo herramientas esenciales que se encargan de guiar a la comunidad en sociedades un poco más contemporáneas. Cuando hablamos del concepto de representaciones colectivas, nos estamos refiriendo al contexto y el desarrollo cultural propio de un entorno o un mundo social con características sociales físicas, naturales y cosmológicas en donde habitan los actores y sus audiencias. Para llegar al punto de la serie, es claro ver que cada uno de los actores tiene un contexto diferente, pero que básicamente como por esa
división social de alguna manera, eh, donde es un entorno en el que cada cual como que ejerce, ellos ejercen su profesión, pero no se encuentran conformes eh, con lo que ganan, cómo viven, de pronto cómo los tratan. Entonces buscan la manera de valerse de otras cosas y de otros medios, en este caso de planear el robo, justamente con el fin de poder adquirir como más recursos y poder vivir bien, porque para ellos ese es como ese objetivo, es robar y de ahí estar tranquilos y vivir bien. Sin embargo, es muy clara la inconformidad frente a ese entorno social en el que ellos viven, donde pues la división es muy clara. Entonces se tienen como sus profesiones, pero al final de cuentas no son muy bien pagos. Entonces buscan la manera de, de conseguir más dinero, aún sabiendo que pues como que no es la mejor forma. Sin embargo, tienen claro que no quieren que hayan víctimas ni nada de eso por el estilo, pero muchas veces las cosas se salen de las manos y no es tan fácil controlarlas. El poder social. Se suma en una distribución del poder para poder asumir, proceder o dar un punto de vista en las acciones sociales, partiendo de representaciones colectivas y la creación de nuevos códigos culturales y de otras actuaciones. La distribución del poder en la sociedad, la naturaleza de sus jerarquías políticas, económicas, de estatus y las relaciones entre sus élites. Estas afectan profundamente el proceso de performance, a pesar de que constituyen más un contexto para la pragmática cultural que un elemento de la performance en sí. No todos los textos son legitimados igualmente ante los ojos de los poderes, de hecho, sin importar si poseen poder material o interpretativo. Cuando hablamos del concepto de poder social, es la forma en la que se encuentra distribuido el poder en la sociedad. Se concibe como la forma de ejercer su poder frente a la sociedad en donde no se permite la libertad, sino que está sujeto en un proceder específico. Si vamos a la serie como tal, igual se está hablando dentro de la serie no de episodios específicos, sino como la trama en general de la misma. Vemos que cada uno de los integrantes y de los personajes principales tiene un rol, pero sabemos que muchas veces se genera de alguna manera esa competencia entre ellos y aún así a quien haya craneado, digamos, todo eh, toda esta serie de acontecimientos para llegar a hacer el robo, hay personas también que han trabajado mucho en ello. Entonces es el caso, por ejemplo, del profesor, quien nunca ha hecho un robo, pero lo craneó todo y lo planeó todo. Pero dentro del grupo se encuentran, se podría decir, personajes de la sociedad con una experiencia ya ardua. Entonces, así como se pueden complementar para ejecutar el robo como tal, también pueden existir esa serie de diferencias y esas ganas de poder de yo mando, yo voy a seguirlo manejando porque yo puedo tener mucha más experiencia. En este caso, por ejemplo, quien coordina desde la fábrica de moneda y timbre internamente, pues es Berlín, que es un delincuente muy conocido, que tiene mucha experiencia ya en el tema. Entonces él como que trata un poco de apoderarse de ese espacio y de querer ganar como ese poder, aún entendiendo que, digamos, todo ha sido craneado por el profesor, quien está desde fuera comandando. Pero es básicamente como la forma en que la sociedad también se va eh, de alguna manera se va buscando como sus espacios y tratar de, de competir, pero no muy sanamente
y de ganarse como ese poder en ese espacio, en esa sociedad. Guión. Se entiende como la refusión, es decir, la acción en las sociedades que tienden a unir y combinar con nuevas formas de textos culturales y performativos, tomando una nueva idealización para su interpretación. Cuando hablamos del concepto del guión, es el reflejo del mundo social del que la persona proviene de acuerdo a su forma de actuar, a su cultura, a sus costumbres. Entonces, si vamos a toda la trama de la serie, vemos diferentes personajes que vienen de una misma ciudad, se puede decir, o bueno, digamos, esto es recreado, obviamente, en España, y algunos vienen pues de pueblos diferentes, como, digamos, dentro de los conceptos se han hablado, si seamos de pueblos diferentes, o sean de pueblos diferentes, hay culturas y costumbres distintas. Cada uno como que ejerce una profesión, eh, y esa profesión, por ejemplo, en el caso del profesor, que es como el caso más claro, pues va guiada por el lado de ser un muy buen estudiante, hacer pues su universidad, ser un excelente docente, dando un muy buen ejemplo. Pero también aquí es muy claro ver como esa realidad que la misma sociedad nos plantea, y es que esos guiones no son una verdad absoluta. Esos guiones pueden cambiar y podemos venir de unas tradiciones y unas costumbres muy, muy arraigadas, pero la misma sociedad muchas veces nos lleva a que esos guiones cambien, a que eso que estaba de alguna manera, se puede decir, de manera literal, así escrito, no se va a cumplir del todo. Pasa incluso dentro de la serie. O sea, el profesor tenía todas las situaciones como escritas y planteadas, e incluso tenía como una aproximación de lo que iba a suceder, de lo que podía suceder, y entonces todo lo planeó así, pero no todo le salió como él pensaba. Entonces los guiones cambian. Entonces ahí es donde llega el punto en el que mm, sí podemos tener como un libreto que nos lleva, pero nada de esto, como se dice, es una verdad absoluta, puede ir cambiando. Incluso pues ya entrando ya como en el cierre dentro de los conceptos de nuestros dos sociólogos, Goffman y Jeffrey Alexander, pues lo que la profe siempre nos ha recalcado, y es que estos son puntos de vista, conceptos que a lo largo del tiempo han ido pasando. Son sociólogos estadounidenses, ya cambia un poco como esa visión de ver las cosas. Y lo que, digamos, ella siempre también ha sido muy reiterativa y clara, y es que estos conceptos no es una verdad absoluta, no es algo que es así y va a ser, sino que de acuerdo pues a toda una eh, trama muy diferente a la que es llevada, pues esto viene dando, puede ser otros orígenes, pero son conceptos que de alguna manera nos ayudan a guiarnos de cómo ha sido todo ese desarrollo de la sociedad como tal.